Son las 8:23 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV, para conocer cuáles han sido las reacciones del polémico proceso de negociación para lograr la paz en Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de ese país. Establecemos un contacto en vivo con nuestro compañero Miguel Cardosa, quien nos tiene los detalles desde Bogotá. Hola Miguel, buenos días, te escuchamos. Hola Marjorie, buenos días, gracias por el contacto. Son las 8 de la mañana y 24 minutos acá en Bogotá. Sí, tal como lo indicas, ha sido polémico en las últimas semanas este proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Recordemos que ya hubo un primer ciclo que se cerró en la ciudad de Caracas y lo más importante es que el ELN ha confirmado en las últimas horas este fin de semana que será el miércoles 18 que aceptó la conversación con el gobierno. En principio se hablaba del 20 de enero como una fecha para una reunión entre las partes antes de iniciado el segundo ciclo de diálogos. ¿Por qué vale aclararlo? Porque se suscitó una situación a principios de año, luego de que el presidente Gustavo Petro, como ya es conocido, anunció el 31 de diciembre a las 10 de la noche que había un cese bilateral, es decir, no solo de parte de la guerrilla, sino también de las Fuerzas Armadas, con 5 grupos, entre ellos el ELN. Ya luego, ya han iniciado el 2023, el grupo respondió que no estaba de acuerdo con decisiones unilaterales del gobierno, es decir, que se había tomado solo por las partes negociantes del gobierno y que no se había consultado con ese grupo armado la decisión de iniciar un cese bilateral al fuego. Por lo tanto, ellos dijeron que no iban a cesar sus actividades porque todo debería ser de mutuo acuerdo. Ante esta situación, recordemos, Gustavo Petro viajó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro y particularmente en representación de Venezuela, que es uno de los países garantes, y posteriormente regresó a Colombia e hizo un llamado para una reunión previo al inicio del segundo ciclo de diálogos que estaba previsto en México. Se había dicho que el 20, ahora será el miércoles 18 cuando la guerrilla aceptó esta negociación y en un tono más armónico el grupo armado ha señalado que está dispuesto a que el segundo ciclo de conversaciones se dé de manera armónica. Aunque México sigue siendo la sede pautada para la segunda parte de estos diálogos, no está confirmado porque en unas declaraciones que ofreció el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, él señaló que había sido difícil en México en cuanto a los temas de seguridad y alojamiento y otras logísticas para los cabecillas guerrilleros. Por lo tanto, será el miércoles cuando seguramente se conozca si realmente será México o si será nuevamente Caracas la sede de los diálogos del ELN y el gobierno colombiano, que recordemos tienen a Venezuela, Chile, Brasil, entre otros países, como garantes y además los acompañantes. Vale decir que tanto los garantes como los acompañantes participarán en esta reunión para limar asperezas y que vuelva la normalidad en estas conversaciones que se iniciaron a finales de noviembre del año pasado. Miguel, algunos especialistas han dicho que esto es un tema que se tiene que lograr paso a paso. ¿Qué piensan los ciudadanos colombianos y diferentes personalidades sobre cómo se ha desarrollado este proceso de negociación? Sin duda, por tratarse de una de las promesas y las banderas de gobierno de Gustavo Petro y su equipo, están tratando de acelerar la negociación. Sin embargo, tal como lo dejó claro el ELN en su mensaje, deben ir poco a poco, porque algunos dicen que no es que el ELN no quiera negociar con el gobierno, porque de cierta forma hay una tranquilidad para negociar en la actualidad que con otros gobiernos pasados. Eso significa que no tendrían razones para quizás levantarse de la mesa. Lo que los analistas señalan es que quizás el ELN lo dio como una muestra de poder y de que ellos no van a aceptar que todo lo que diga el gobierno, a pesar de que tienen algunas coincidencias, no va a ser bienvenido por las partes. Además, recordemos que el ELN es uno de los grupos armados con los cuales ha sido más difícil negociar. Además, tiene una historia de negociaciones, no es la primera, ya han sido muchas con distintas administraciones. Por lo tanto, este mensaje del gobierno es para demostrar cierta fuerza, cierto poder y de que no van a aceptar todas las propuestas que vengan del Ejecutivo. Y realmente hay que ir paso a paso, sin duda. Una de las advertencias que hacía Ariel Ávila, que es un analista del conflicto, actualmente senador de la Alianza Verde, y llegó a su curul por medio de su trabajo en la organización Indepaz, llevando un estudio relacionado con el conflicto. Él señalaba que quizás también al ELN le pudo molestar la visita de Gustavo Petro a Nicolás Maduro porque consideraba que era una forma de presión porque fue una visita intempestiva y él decía que se podría interpretar como una forma de que el gobierno de Gustavo Petro estaba tratando de presionar al ELN o de llegar a un acuerdo anticipado. Y lo otro es que sin duda, indiferentemente con el grupo armado que se negocie, debe ser consensuado. Lo que se demostró es que el cese al fuego bilateral no estaba acordado entre las dos partes.
Y también hay otro punto de vista. Luego de iniciado el 2023, a mediados de este mes, la semana pasada, hubo un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, específicamente los frentes 10 y 28 de las disidencias en el departamento de Arauca, que dejó 12 muertos. Entre 10 y 12 muertos era la información que estaban confirmando las autoridades. Esto seguramente porque ya se cumplía un año de iniciada la confrontación en este grupo. También el ELN seguramente no quería declararse en un cese bilateral porque seguramente que por cumplirse un aniversario de este enfrentamiento, ellos tenían información de que se iba a producir cierto choque y bueno, ellos actuaron de una manera criminal y hasta el momento la información es que todos los muertos pertenecían a las disidencias de las FARC e incluso algunos menores que tenían 16 años, que unas personas que estaban desaparecidos según información extraoficial de medios locales y que luego sus familiares los consiguieron en la morgue. Entonces también son varios aspectos que se conjugaron, pero en inicio todo radica en que el ELN dice que no estuvo plenamente acordado entre las partes de este cese al fuego, por lo tanto es indudable que se debe ir paso a paso y de manera acordada entre las partes. ¿Cuál es la situación, Miguel, de los campesinos? Veíamos los reportes de que muchos de ellos estaban en situación de confinamiento por las operaciones presuntamente relacionadas con narcotráfico y los enfrentamientos entre estos grupos irregulares en la zona. Sí, indudablemente donde hay son zonas de conflictos, esta situación continúa siendo preocupante. La Defensoría del Pueblo, en un informe que emitió el pasado viernes, en una alerta temprana, ya, bueno, ya no era alerta temprana, las alertas tempranas son las que ellos utilizan para advertir que se puede presentar una situación, en este caso ya corroborando los hechos que sucedieron luego del enfrentamiento, decía que había muchas familias que no podían ejercer sus actividades tradicionales, como por ejemplo la pesca, y otras actividades de campo. Recordemos que en algunas zonas estos grupos son los que controlan quienes ejecutan actividades de pesca u otras en determinadas zonas. Y cuando se recrudece el conflicto, evidentemente, es cuando más los campesinos sufren porque quedan en medio de las confrontaciones. Hay distintos testimonios, pero particularmente es que hay confinamiento y esto también en algunas ocasiones lleva a desplazamiento forzado, porque muchos padres al ver que sus hijos están en edad adolescente o jóvenes y se encargan de estudiar o de solo acompañar, no estudian ni trabajan y solo se encargan de acompañar a sus familias en labores del hogar porque no tienen una fuente de empleo distinta o simplemente están con sus padres porque aún no tienen edad para independizarse, ellos prefieren desplazarse hacia otras zonas o enviarlos a otras ciudades o ellos abandonar sus casas por temor a que los grupos criminales los recluten, tal como es lo que sucede en el departamento de Arauca frecuentemente, como en este caso que les mencionaba, que era una de las alertas de la Defensoría del Pueblo, que había personas desaparecidas y posteriormente aparecían en la morgue luego de que se presentaran estos enfrentamientos. En algunas ocasiones son jóvenes que se fueron voluntariamente y en otros que fueron obligados por los grupos armados y luego de estar allá tienen que obedecerles y enfrentarse a los grupos. Miguel, gracias por describirnos esta difícil situación que se vive en Colombia, principalmente los campesinos que están en esta zona de conflicto, como es el caso de la Arauca, que son víctimas de justamente este tipo de operaciones que hacen los grupos, según hemos visto en diferentes señalamientos y denuncias. Gracias por este contacto, será hasta la próxima. Estaremos muy atentos a nuevas actualizaciones. Sí, era nuestro compañero Miguel Cardosa reportando en vivo desde Bogotá, Colombia. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.